parte de lo que es la tuberculosis, un programa nacional, ¿sí? Que ya está de alguna manera disertada, ¿sí? Pero importante también de que hablemos del cáncer cervicuterino, ¿sí? Voy a compartir enseguida pantalla para que puedan ustedes apreciar un poquito. Confírmeme, por favor, si estoy compartiendo pantalla. Sí, licenciado, está compartiendo ahora. Muchas gracias. Perfecto. Sí se ve, licenciado. Muy bien. Entonces, el cáncer cervicuterino, una patología de vital importancia, ¿sí? Porque afecta a un grupo poblacional muy vulnerable, ¿sí? Muy vulnerable como es la mujer boliviana, ¿sí? Una mujer que se convierte en el eje fundamental de una familia. Y que si esta persona no es cuidada, no es tratada, lógicamente las repercusiones van a ser muy lamentables porque se va a ir descuidando a un grupo familiar, ¿sí? Muchas veces son niños, ¿sí? Que cambia su futuro totalmente y la sociedad misma, ¿sí? Entonces la epidemiología del cáncer cervicuterino, ¿sí? Es el impacto de que alrededor de 500.000 de mujeres reciben el diagnóstico de cáncer, ¿sí? Cada año en el mundo, ¿sí? De estas, alrededor de 250.000 o un poquito más, 274.000, mueren por esta enfermedad, ¿sí? Cuando hablamos de todo el mundo, estamos haciendo referencia de que no es una patología solo de Bolivia, sino una patología que afecta a los países de Latinoamérica, ¿sí? Y también al resto del mundo, lógicamente, con ese riesgo, aquellos que están en desarrollo, países que están en desarrollo o países que no tienen un sistema sanitario sólido e implementado, van a tener pues dificultades. De manera general, vamos a decir que sí, es un tumor propio de las edades medias de la vida, ¿sí? El diagnóstico promedio en edad dice que es 48 años, o sea que estamos hablando ya de jóvenes que empiezan con la enfermedad. Dice, la mayoría de los casos se diagnostican entre los 35 a los 50 años, ¿sí? Con un máximo entre 40 y 45 años. Entonces, es por eso ese promedio. Solo el 10% de los diagnosticados se hacen en mujeres mayores de 65 años. Entonces, cuando decimos que el cáncer es para las viejitas, para las señoras que ya son de edad, etcétera, no estamos muy equivocados. A esa edad les encontramos cuando ya está pues en una etapa muy avanzada. Entre el 85 y 95% de los casos, ¿sí? Son carcinomas escamosos, dice. Son tipos de cáncer, ¿sí? Y lógicamente van a tener mayor relevancia por lo visto. Está entre las primeras causas, dice, de mortalidad por neoplasias malignas en las mujeres de América Latina. Vamos a dar en Bolivia. El promedio les habíamos dicho que era 35-55 con 48 de edad. Entonces, el impacto económico del cáncer cuello uterino. En América Latina se calcula, dice que alrededor de 92.000 casos
¿sí? Y 37.000 defunciones hay por año a causa de esta enfermedad. Y lógicamente, si una familia está conformada por el padre, la madre y los hijos, la ausencia de esta va a ser, digamos, sentida por la familia, porque esos niños van a estar descuidados, porque el tiempo que tiene el padre no va a alcanzar para cuidar también a sus niños, etcétera, y etcétera, y etcétera. ¿Sí? Entonces, hay repercusiones familiares, hay repercusiones sociales, hay repercusiones económicas, porque ese padre tiene que pagar para que cuiden a sus hijos y etcétera, ¿no? O sea, todos los aspectos son vulnerados a partir de la ausencia de un integrante tan importante como es la madre. Debemos decir de que esta enfermedad tiene mayor afectación a los países en desarrollo, a los países pobres, pero se encuentra en todo el mundo, ¿sí? Ya con la estratificación correspondiente en los diferentes lugares. ¿Sí? Cuando hablamos de América Latina, un dato tal vez un poco antiguo, sin embargo, referente, ¿sí? Nos dice de que Bolivia, ¿sí? Tiene una tasa, ¿sí? Promedio de 50,73 por 100.000 habitantes. Significa de que esa cantidad de mujeres son diagnosticadas con el cáncer cervicuterino por cada 100.000 mujeres. Y si comparamos con los restos de los países, somos el país con mayor morbilidad de cáncer cervicuterino. Lógicamente, ¿cuántos mueren de estos? ¿Sí? De 57 muere 21, ¿sí? Casi el 50% de las mujeres. Situación diferente en el resto de los países, porque lógicamente, si bien los diagnostican, tienen un sistema sanitario mucho más estructurado para que puedan resolver la problemática lo más pronto posible. Entonces, esas debilidades, lógicamente, tienen sus causas, ¿no? Y vamos a ir viéndolas. Aquí podemos ver los casos, ¿no? Desde 57 personas que enferman con cáncer cervicuterino y casi la mitad muere, ¿sí? Entonces, persona que se diagnostica con cáncer cervicuterino, más o menos le estamos diciendo, usted está a punto de morir, porque no tenemos condiciones para poder evitarlas tal vez, por diferentes motivos, diagnóstico tardío, falta de acceso a los establecimientos de salud, o sencillamente que no contamos con la logística necesaria para poder resolver el problema. Impacto epidemiológico del cáncer del cuello uterino. ¿Sí? Entonces, vamos a decir de que el cáncer de cuello uterino ha sido un problema, ¿sí? No solamente de ahora, ha sido un problema de siempre. Ha habido una cierta variación en el impacto, ¿sí? En el orden de la tipología de cáncer que se presenta. Pero el del cuello uterino siempre ha sido el más relevante, el más importante. Vamos todavía. Impacto epidemiológico del cáncer del cuello uterino, ¿sí? Entonces, la tasa truncada entre 35 y 64 años, de 192 por 100.000 mujeres de registro nacional en el 2011. 137 del 2010-11, también valorado por el SNIS. Y de acuerdo al ENSA, 150 por 100.000 mujeres de 35 a 64 en el 2008. Si nosotros comparamos, ¿sí? Aparentemente teníamos una alta tasa de 192, que lo habríamos bajado de cierta manera a 137, pero de repente empezamos nuevamente a tener, ¿sí?, mayores tasas. ¿De qué se trata? De que no tenemos un sistema, ¿sí?, de información
¿sí?, sólida que nos pueda garantizar. ¿Por qué esa diferencia entre una institución y otra institución? Acuérdense que el ENSA, ¿sí?, hace una encuesta aleatoria y rescata información, ¿sí? Sin embargo, si accedemos a la fuente primaria de información, que son las instituciones, yo estoy seguro de que existe mucha más información todavía, ¿sí? Entonces, no nos hemos alejado de 192, debemos estar, ¿sí?, 5 más, 5 menos de este dato. ¿Sí? Nuevamente ahí, la gráfica de acuerdo a la localización, ¿sí? Esta es una tasa de incidencia de cáncer ginecológico en La Paz 2012. Nuevamente, podemos valorar la mayor cantidad de cáncer cuello uterino como patología con mayor tasa de incidencia de cáncer. Vamos todavía en los siguientes cuadros, vamos a ver, ¿sí? ¿Sí? Esto es a nivel Bolivia, el 29%, ¿sí?, es de cuello uterino, el 30% de mama. De tal manera, ¿sí?, que esta patología nos da a entender de que debemos trabajar. ¿En dónde? En los niveles de prevención primaria, tanto como la promoción y la prevención, el diagnóstico precoz hasta ahí, porque después, si se pasa esa línea a la persona, vamos a tener que vivir con una persona que tiene cáncer. Bien, vamos todavía. Entonces, lo importante, les había dicho, es que veamos cuál es el motivo, ¿sí? ¿Cuál es el motivo de estos datos tan elevados? Y ahí yo les tengo lo que es la cobertura de pruebas citológicas reportadas de 1999 a 2015, ¿sí? Y les pregunto, sus tasas, sus coberturas de toma de Papa Nicolau son superiores a estos datos, aquellos que trabajan en establecimientos de salud. ¿Alguien puede compartirme esto? Vamos a hacer un comentario. Jóvenes, ¿me escuchan? Nuevamente pregunto, ¿la tasa de incidencia está vinculado directamente a antecedentes como la falta de promoción, la falta de prevención y la falta del diagnóstico precoz de la enfermedad? Y ahora les pregunto a ustedes que trabajan en establecimientos de salud. ¿Ustedes tienen coberturas superiores a esta en sus establecimientos de salud? ¿Mm? Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos, Lice. Entonces, alguien que tenga, que esté trabajando en un establecimiento de salud, que nos diga, que pueda compartir cuánto es su tasa de, cuánto es su cobertura de toma de Papa Nicolau de la gestión 2020. Bien, no quieren participar de manera voluntaria. Vamos a ver qué hacemos. Y decimos, Flora Renfijo. Flora, ¿me escucha? Flora. Sí, Lice. Adelante. ¿Por qué no me responde Ahorita cuando pregunto? yo trabajo en el hospital, pero no estoy, digamos, en ese área.
hay personal específico para ese área. Sería de Ya. ir digamos, y averiguar allá. Yo trabajo en el ¿Qué área de sabes? quirófano. Bien, ¿qué sabes ya en quirófano? ¿Cuántas histerectomías realizan por año? El año pasado no se realizó ninguno por falta de personal también, digamos, solamente hay un ginecólogo. ¿Ya? Y en ¿Qué esos opina usted? casos, ¿Qué opina usted al respecto? ¿Cómo contribuimos al sistema sanitario? ¿Para qué hago promoción? ¿Para qué hago prevención? ¿Para qué diagnostico oportunamente si no voy a poder hacerle la intervención? ¿Qué opinión te eh, merece esa posición institucional que tiene? yo, digamos, en lo que veo, digamos, en el hospital, los refieren a Santa Cruz al tercer nivel. Buscan ellos para hacer, pero anteriormente, en el 2019, habían, digamos, unos ginecólogos que estaban los dos de turno y ellos los realizaban. ¿Ya? Ahora, Porque ¿por qué hacían las histerectomías? ¿Nunca te has preguntado? no es para, digamos, cuando ya tiene la paciente las células cancerígenas en el cuello uterino y es para evitar que avance más. Y más que todo porque la gente de acá, digamos, no tiene dinero para ir allá al tercer nivel y ellos Pero deciden también. ¿acaso el seguro no cubre esos procedimientos? Cubre, pero igual, digamos, necesitan económicamente allá, digamos, para ir a la ciudad, Bien. porque no Gracias, Flora. solamente van solas. Gracias, Flora. Fabiola Abril Ávila. Adelante. Fabiola Abril. Gabriela Lucero Guardia. Dígame, licenciado, buen día. Le pregunto, Justamente el rato que ha debido hacer la pregunta, se me bajó el internet y me estaba comprando megas, licenciado. ¿Me puede volver a hacer la pregunta, por favor? le decía, ¿cuál es la tasa de cobertura en el establecimiento de salud que trabaja de toma de Papa Nicolau? No trabajo en un centro de salud, licenciado. La verdad, trabajo en área de traumatología, como le había explicado. Pero supongo que la incidencia, muchas veces las mujeres nos descuidamos mucho en esto de hacernos el Papá Nicolau porque no tenemos la frecuencia de ir a visitar al ginecólogo y en especial muchas mujeres tienen vergüenza de hacerse revisar con un hombre, ¿no? Entonces, la verdad no sabría la incidencia. Mil disculpas. Ya, es importante, ¿sí? Es importante. Ahora vas a averiguar, ¿sí? Vas a averiguar Sí, en el licenciado, centro se de lo voy a salud averiguar. próximo a tu domicilio, Muy bien, en el muchas gracias, lo establecimiento averiguo. de salud, escúcheme, en el establecimiento de salud próximo a su domicilio, va a hacer la averiguación de la cobertura de toma de Papa Nicolau. ¿Ya? Está bien, licenciado, voy Vamos, a averiguárselo. la pregunta es abierta. ¿Quiénes trabajan en establecimientos de salud de primer nivel? ¿Quiénes trabajan en el establecimiento de primer nivel? Nuevamente. Yo, licenciado, muy buenos días. ¿Cómo está? Buen día. Hábleme de las coberturas de Papa Nicolau. Le cuento que el año pasado en el TAI las coberturas han estado muy bajas por el motivo del COVID ¿Ya? ¿Cuánto era? y eh, hemos hecho unos 40 Papa Nicolaus en todo el año, ¿Y cuánta población tiene? 3.000 y algo. Yo trabajo en un puesto de salud, yo trabajo con ¿Ya? mi población, tengo 507. Yo el año 507. pasado, sí, Es la no mitad. realicé ni uno y sí estoy ¿Ya? consciente que está muy bajo. Me he descuidado de esa parte, creo que más estaba concentrada en la pandemia, bueno, todos yo creo, y es por esa razón que las coberturas son bajas y
Bien, lo que quiero llegar es de que de alguna manera, más allá de que puedas justificarte, ¿no? Que no es mi tarea supervisar si lo haces bien o lo haces mal. Quiero contrarrestar, ¿sí? Quiero contrastar de alguna manera. Este cuadro, les aseguro que el mejor establecimiento de salud de Bolivia ha llegado al 18%. No realizan toma de Papa Nicolau, ya sea porque el esposo es cerrado y no deja que nadie más pueda ver a su esposa, ¿sí? O la mujer que tiene arraigada la mente y dice solo puede verme mi esposo y no puede tocarme nadie más. O sencillamente, ¿sí? Estamos priorizando al COVID como si fuera la única patología. Existen problemas paralelos que van a continuar aún se de alguna manera disminuyan los casos de COVID. Entonces, este es el panorama real de Bolivia. Tasas, de incidencia de cáncer cervicuterino elevadísimos, pero diagnóstico precoz inadecuado. No existe una intervención. Vamos todavía. Que se realiza o sea, la humildad de las personas es a veces construir y verse Papá Nicolau y ya se consideran tratadas, ¿sí? Van felices y dicen, pero mismas con el ginecólogo para tomarse el Papá Nicolau, 2 de esas 10 son referidas a otros hospitales. Les envían a otros hospitales, entonces tampoco tienen resultados. Una persona se realiza cada vez el Papa Nicolau, pero nunca sabe su resultado. Por eso es nuevo Papa. Cada vez es nuevo Papa. Entonces, no reciben seguimiento. Cuando hacen Papa Nicolau, lo hacen para aumentar sus porcentajes, porque les han reñido en el TAI o en el CAI. Así sencillo, con 10 personitas, solo 2 reciben sus resultados. Y de esos 2, una hace tratamiento. Entonces, ¿qué esperamos? ¿Esperamos mejorar así por milagro de la nada? No, no es posible, ¿no? Porque tenemos como enemigo fundamental a un sistema sanitario debilitado. Bueno, ¿a qué está relacionado el cáncer cervical? El mayor porcentaje de cáncer cervicuterino. Bien, entonces, aquí podemos ver aumentado de infecciones por papiloma virus humanos sin anormalidades citológicas. ¿Qué significa? Que muchas veces no muestran millones de lesiones de bajo grado, 10 millones de alto grado y medio millón
el cáncer. Pero como esta es una pirámide, ¿sí? La secuencia del daño a partir de la presencia de 300 millones de infectados sin sintomatología aparente, se va a ir agravando, se va a ir manifestando, ¿sí? Con se expongan a situaciones de riesgo. Al 80 depende. Otros cánceres de la cavidad oral y laringea, el 10 de faringe, son atribuidos al papiloma virus humano. Ahora, ¿cuáles son los cofactores establecidos y potenciales involucrados para que se desarrolle el cáncer por el HPV? ¿Sí? Entonces decimos, las mujeres que tienen muchos hijos, hola, hola, ¿pueden ayudarme con apagar su micrófono? Bien, les decía, involucrados para el desarrollo del cáncer cervicuterino. Licen, creo que está Les decía viendo la por alta paridad. presentación. El número de hijos, ¿sí? Mucho más si los pedimos. Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, hola, hola. Listen, entrecortado se escucha lo que hablan. Licenciado, se le escucha entrecortado. Bien. A ver, ¿alguien más que tenga problemas? Solo son dos personas. Sí, Sí, Lisa, Sí, Licen, están sí, yo por también escucho entrevistado. Creí que todo. también se Muy bien. no se escucha. se escucha entrecortado en internet. Sí, Licia, se escucha Tenemos, entrecortado, tenemos creo que sí. otra vez. Entrecortado, Licen. Sí, Licen, no se escucha bien. Ya, gracias, suficiente. Ahora sí, estamos retomando la presentación. Gladys, ¿me escucha bien? Sí, Lisa, me está Gladys, entrecortado. Sí, Lisa, ya, vamos a yo reiniciar voy a decir que está entonces. entrecortado. Sí, Lisa, ¿podría hablar? Yo le voy a decir si está entrecortado. Hola Gladys, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Está bien? ¿Me escucha bien? Sale entrecortado, Licen, por rato. Y una cosita más, cuando grabaron la clase, la anterior vez, Sí, yo tengo salieron buena señal. borrosas. Tengo buena señal en este momento, Gladys. O sea, a ver, lo importante es que si no utilizan su micrófono, tienen que apagarla. Es otra cosa que hace volver lenta el sistema.
Tenemos en este momento a alguien que está con su micrófono abierto innecesariamente. ¿Sí? Gladys, Licenciado. vamos a reiniciar, por favor. Ya me va a confirmar cómo está saliendo. Sí, tal vez primeramente podría salirse de la reunión y volver a ingresar. Sí, estamos haciendo. Listen, disculpe, no lo estoy escuchando. No está en la clase todavía, creo. Hola, 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 ¿me escucha ahora? Hola. Sí. ¿Se escucha, Ahora se Lisa? le escucha Bien, bien, escuche. licenciado. Muy bien, vamos a reajustar de todas maneras el sistema. Les pido, nos demos 5 minutos, ¿sí? De los 10 que tenemos cada hora para poder
Disculpen, chicas, tenemos que salirnos. ¿Por qué están dejando el grupo? Pamelita, yo creo que no hay que salirnos, hay que esperar que el docente vuelva. Sí, ha dicho 5 minutos para reiniciar todos, para que no haya entrecortado nada. Entonces hay que abandonar el disfrute de la clase.
Hola, hola, nos estamos uniendo nuevamente. Confírmeme, por favor, si hay mayor recepción o seguimos teniendo inconveniente. Hola. Sí, Licen, se A ver, escucha un poco. confírmame, por favor. Mucho mejor. Sí, Listen, se Estamos escucha todo bien. Sí, perfecto. dice, se Entonces, escucha continuamos. bien, no hay ninguna inconveniencia. Sí, Ya vamos a está bien. retroalimentar un poquito más. Acá les decía la distribución. Perfecto. Continuamos entonces. Les decía en porcentaje, ¿sí? El agente causal, el papiloma virus humano. 100% responsable del cáncer cervicuterino. Del 91 al 94% cáncer vaginal. Decíamos el 40%, ¿sí? Responsable del sea a nivel vulvar. Licen, no se También el total de escucha. ventistrino igual a presencia de. Dicen, se volvió a cortar, creo, no se escucha nada. Hola, 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 Gladys, eres la única que puede decirme, por favor, Listen, para se escucha entrecortado. Sí, licenciado. Se escucha entrecortado. Licen, debe ser que en Santa Cruz hay harto viento. Gladys. Sí, licenciado. Hola, licenciado, dígame. Yo la Sí se escucho a usted. escucha. Díganos, hija, porque escucha bien, ¿verdad? En Santa Cruz no me están escuchando nada. ¿Qué hacemos? Sí, licenciado. Se escucha, Siga ¿no? nomás el día que la reunión, entonces lo van a ver la clase grabada, ¿no? Bueno, perfecto. Continúa con la clase. Listo, le agradezco, gracias. Ya escucharon, aquí en Cochabamba nos estábamos escuchando muy bien. ¿Tienen los problemas de internet? Licen, Ustedes tienen. Licen es en Santa Cruz, lo que no se escucha bien. Por eso, es que no puedo yo cambiar la situación Sí, Listen, de la hay región. harta Ahorita, más bien ventarrón aquí en grabemos el Santa tema. Cruz. Debe ser por eso que no se escucha entrecortado. Bien, continuamos entonces. Bien, sí, vamos todavía. Les decía, ¿a qué factores, sí, o qué cofactores existe para que haya el cáncer cervicuterino? La alta paridad, la cantidad de hijos, los periodos intergenésicos cortos son fundamentales o son elementales como causas de esta patología. Los anticonceptivos orales, aquel consumo o aquel uso indiscriminado de estos anticonceptivos puede tener como consecuencia, ¿sí?, que estas mujeres se conviertan en vulnerables a esta enfermedad. ¿Qué puedo comentar respecto a los anticonceptivos orales? El uso, ¿sí?, les decía, sin medida. La tableta del día después utilizan, creo que una vez cada semana o 2 veces por semana. Entonces, son concentraciones altas de hormonas que van a predisponer a las que fuman. La nicotina es un componente que vulnera, ¿sí?, el sistema inmunológico de la persona y va a predisponer, lógicamente, al desarrollo del cáncer cervicuterino. Las personas que viven con el virus de inmunodeficiencia humana, ¿sí?, ya de antemano son vulnerables a cualquier infección porque bajan las defensas, eliminan los glóbulos blancos y, lógicamente, las personas van a estar, pues, vulnerables, susceptibles a cualquier
¿sí? Infección. Y uno de ellos, el papiloma virus humano. También se relaciona a la coinfección, ¿sí? De enfermedades de transmisión sexual y al trauma cervical, ¿sí? Por otro lado, la dieta, ¿sí? El consumo de alimentos teratogénicos, alimentos que tienen conservantes, alimentos que de alguna manera no tienen las particularidades naturales, se van a convertir en factores que van a predisponer la enfermedad. Las hormonas endógenas, los desequilibrios hormonales van a hacer que el cuerpo, ¿sí?, abra las puertas para que la infección se empodere, ¿sí?, se multiplique el virus y se, de alguna manera, desarrolle. Los factores genéticos, si mi madre murió de cáncer, mi abuela murió de cáncer, mi hermana tiene cáncer, ¿sí?, existe alta probabilidad de que la hermana también desarrolle cáncer. Vamos todavía a la prevalencia del HPV por edad, ¿sí? La edad prevalente dice que está de 19 a 25 años. Y si hacemos un global, hasta los 35 años. O sea, ya no es una enfermedad de las viejitas, sino es una enfermedad que empieza a edad muy joven. ¿Ya? Vamos todavía. Entonces, de acuerdo a la estadística, la prevalencia de esta enfermedad está, ¿sí?, está a nivel mundial. Ahora, aquí vamos a hablar un poquito de la clasificación de los tipos del HPV, ¿sí? El HPV, que es un virus, tiene sus diferentes genotipos, ¿sí? Y dentro de estos genotipos, ¿sí?, vamos a tener genotipos que causan alto riesgo, ¿sí?, de desarrollar la enfermedad, como es el 16, 18, 31. ¿Sí? Entonces, cuando se ha elaborado la vacuna en nuestro país, han tomado en cuenta estos aspectos. ¿Sí? Es por eso que la vacuna tetravalente contra el papillomavirus humano que se aplica en el país tiene o protege contra los serotipos 16, 18 y 6 y 11, que de alguna manera tienen bajo riesgo, ¿sí?, de desencadenar la enfermedad. Entonces, los estudios se hacen de alguna manera por región y en Bolivia esos han sido los genotipos más importantes. Las características del virus, que no me interesa que lo sepan, pero sí debemos saber de que es una estructura genotípica muy, muy sólida, ¿sí?, que tiene además la facilidad de mutar y de poder multiplicarse y acelerar su crecimiento en poco tiempo. Vamos todavía con presencias, ¿sí?, de cervix con infecciones, ¿sí?, y cuando persiste el papilomavirus humano, ¿sí? Y de alguna manera las tinciones que se realizan, vamos a valorar esa acelerada multiplicación de células, ¿sí?, que no se parecen de ninguna manera a este que es normal. Un cervix, ¿sí?, aparentemente sano, que al aplicar el ácido acético, o también el llamado el vinagre, se puede valorar, ¿sí?, lesiones por el papilomavirus humano. ¿Sí? Ahí podemos marcar. Nuevamente ahí se puede definir este daño y lógicamente ya tenemos algunas imágenes cuando la multiplicación celular ha sido demasiado alta y pues el daño es mucho más grande, ¿sí? Entonces, esas lesiones, esa malformación del orificio cervical ya nos está mostrando de que hay daño, ¿sí?, en esa región.
Entonces, ese tejido liso se ha convertido en una especie, ¿sí?, de tejido granular que lógicamente expande su área de daño y malforma, deforma totalmente el orificio cervical. Entonces, ese sangrado que no se explica muchas veces puede tener este origen. ¿Sí? Ya existen daños, ya existe presencia de células cancerígenas. ¿Sí? Ahí podemos ver también a nivel de la vagina, más fotografías de lesiones identificadas con ácido acético. ¿Sí? Ahí podemos ver las verrugas genitales. ¿Mm? Y lógicamente vamos a tener la estratificación del cáncer invasor del cuello uterino dependiendo a qué áreas ha afectado, ¿sí? Eso lo va a definir un especialista de acuerdo a una valoración objetiva. Y bueno, vamos a ver seguramente mucha población, ¿sí?, que tiene la enfermedad, muchos al inicio, muchos ya con un grado de avance y otros que ya tienen daño inminente y hasta metástasis. ¿Qué significa? ¿Qué significa con esto que les acabo de decir? El cáncer cervicuterino es prevenible. El cáncer cervicuterino es curable siempre y cuando se le identifique una etapa temprana de la enfermedad. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se busca a partir de 2016? ¿Sí? La implementación de la vacuna contra el papillomavirus humano. No puedo controlar a mi población a partir de la información, educación y comunicación. ¿Sí? No puedo garantizar que accedan a la toma del Papa Nicolau. Entonces, al igual que los otros países, más bien un poco tarde nosotros hemos empezado la vacunación, pero existen gente que se opone a la vacunación, ¿sí? Están vacunando a niñas de 10 años, ¿sí?, para poder de alguna manera mejorar su futuro, ¿sí?, porque más tarde que temprano van a estar en contacto con el papillomavirus humano. Y de esta manera poder contribuir, ¿sí?, en la lucha contra el cáncer cervicuterino. Vacunar a las niñas y hacer tamizaje a aquellas que ya han tenido sus primeras relaciones sexuales, ¿sí? O mediante la citología, IVA o el test del HPV. Vamos a hacer el tamizaje. Obviamente se va a hacer un tratamiento y un seguimiento para poder cerciorarnos de que el daño a nivel cervical no haya avanzado, ¿sí? Entonces, jóvenes, estamos contra el tiempo siempre, ¿sí? La diversidad de la población boliviana, ¿sí? La idiosincrasia de la población boliviana no tiene que ser una barrera para poder contribuir en la lucha contra el cáncer cervicuterino. Bien, hasta aquí la presentación. Preguntas. Jóvenes, preguntas. Decía una pregunta a Laura de Nancy de Santa Cruz. Al respecto del virus papiloma humano, ¿también es un factor para llegar al cáncer cuello uterino? Claro. Hemos dicho que el cáncer cervicuterino está atribuido al 100% de presencia del papiloma, ¿sí? El 100% de los cánceres a nivel cervical son ocasionados por el papilomavirus humano. ¿Está bien? Eso les dije.
¿Más preguntas? Bien, vamos a continuar entonces con lo que es la otra patología relevante de gran importancia en el país, que es la enfermedad del Chagas. ¿Qué sabemos del Chagas? ¿Quiénes han podido trabajar con el programa? ¿Qué saben? ¿Qué conocen? ¿Qué han escuchado? Adelante, jóvenes. Licen, Adelante. yo le comento que trabajo en el área de gastro y ¿Ya? lamentablemente no pude tener la oportunidad de trabajar con pacientes chagásicos, pero sí nos llegan pacientes que ya tienen un avanzado diagnóstico, o sea que ya están con megacolon, problemas cardíacos. Entonces, gracias a eso, podemos evidenciar muchos pólipos en sus intestinos, en el colon especialmente, y hay muchas complejidades en cuanto a eso. Eso es lo que puedo aportar, pero sí hemos tenido muchos pacientes que han llegado con Chagas y lamentablemente son varios, no son poquitos, y más en tiempos de lluvia. Muy bien. Entonces, a ver, ¿en qué hospital trabaja usted? Harry Williams en el área de gastroenterología. Muy bien, buen dato, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de Chagas, hablamos de una patología, ¿sí? Ocasionado primeramente por el agente causal, Trypanosoma cruzi, el vector, el Triatoma infestan, o también llamada vinchuca, ¿sí? Que una vez que este insecto es infectado, puede transmitir a la persona sana a partir de una picadura, dejar una puerta de entrada y la persona, por reacción, introducir, ¿sí?, la defecación que está contaminada con el parásito al interior del organismo, ¿sí? Y bueno, las otras vías de transmisión pueden ser la vía transplacentaria o por transfusiones sanguíneas, que es poco probable porque existen un montón de procedimientos para poder realizar el análisis respectivo. Sin embargo, también es considerada una patología de denominación crónica o de manifestación crónica. Es por eso que su compañera decía de que ya vienen con megacolon, ¿sí?, con problemas a nivel de los intestinos, porque ese es el daño que ocasiona el Trypanosoma cruzi, ¿sí? Una vez que ingresa al torrente sanguíneo, este se va a ir a localizar a los músculos estriados y los músculos lisos. Los músculos estriados, como el del corazón, ¿sí? Y lo que va a ocasionar es destrozar las células, hacer que pierda la elasticidad y ese corazón va a crecer, ¿sí? Se llama cardiomegalia. Y a nivel de los intestinos, va a ir a romper las fibras musculares de tejido liso y esta se va a expandir y va a crecer, va a acumular mayor cantidad de heces fecales, que es la causa por la que acuden a consulta médica, ¿sí? Sin embargo, esta enfermedad tiene un inicio de agudo, ¿sí? De repente, al día siguiente aparece como está la imagen, ¿ok? Pero no le deja mayor importancia, no busca al causante, a la vinchuca o al Triatoma infestan, ¿sí? Porque de hacerlo podía haber hecho el tratamiento y tal vez eliminar al parásito y no llegar a este problema que es mucho más complicado todavía. Entonces, decimos que el Chagas tiene una fase aguda, ¿sí? Tiene una fase intermitente y tiene una fase crónica. La fase aguda es la que les he mostrado al niño o a la persona que tiene un edema palpebral, ¿sí? Seguramente va a tener inflamación de la cadena ganglionar a nivel retroauricular y puede tener ligera fiebre, malestar, ¿sí? Pero eso va a ceder
porque es el primer contacto del parásito con la persona. Tenemos una fase intermitente porque este agente causal tiene la facilidad de introducirse dentro de las células musculares y sobrevivir ahí por mucho tiempo, mientras el sistema inmunológico le dé, digamos, le bloquee que pueda crecer. Llega un punto de que este parásito crece y destroza, es como romper un huevo. Ese huevo nunca más va a estar repuesto adecuadamente. Así son las células musculares. Una vez que revienta esa célula, se queda, digamos, sin elasticidad y empieza a crecer de tamaño el órgano, ¿no? Y una fase crónica que les decía, cuando ya se han roto tantas células de músculos lisos y músculos estriados, y el corazón ha crecido y la persona tiene dolor precordial, agitación, cianosis distal, se edematizan los miembros inferiores, porque la bomba que distribuye la sangre al resto del organismo no está funcionando adecuadamente, ¿sí? Acuérdense que dentro del corazón existen válvulas, ¿sí? Y si las válvulas tienen este tamaño, ¿sí? Se cierra, y si el corazón crece, ya no se cierra. Entonces, la sangre empieza a retroceder o a acumularse y no se distribuye adecuadamente. A eso se le llama insuficiencia cardíaca, ¿sí? Por cardiomegalia, ¿sí? Por otro lado, los intestinos de forma natural tienen características de elasticidad, ¿sí? Y cada vez que ingieren un alimento empieza a funcionar, ¿sí? Para que pueda evacuar. Pero con el tiempo, el parásito empieza a destrozar estas fibras musculares. Entonces, ya no existe ese peristaltismo, sino se enlentece, porque es como cuando inflan un globo y después de media hora lo desinflan y ya está ensanchado, ya no vuelve a ser el mismo, ¿verdad? Así quedan esos intestinos y de manera progresiva se va acumulando mayor contenido o material fecal. Entonces, ¿cómo se diagnostica? ¿Sí? A partir de frotis, de pruebas rápidas, que estas van a ser confirmadas mediante el método ELISA, para saber si tiene, ¿sí?, anticuerpos de infección reciente o anticuerpos de infecciones ya tardías, como es la IgM aguda, IgG crónica. ¿Sí? Y qué importante realizar de la mano lo que es la vigilancia comunitaria. Si bien yo diagnostico a una persona con Chagas, yo puedo iniciarle tratamiento, pero si no he hecho la vigilancia comunitaria, esa persona, después de hacer su tratamiento, va a retornar a su casa y va a entrar en contacto nuevamente con el vector, que es el Triatoma infestre. ¿Sí? Entonces, van de la mano el control parasitológico, que es el tratamiento que se le da a la persona para eliminar el parásito, que es el Trypanosoma cruzi. Y por otro lado, el equipo de entomología, el equipo de epidemiología va a hacer la vigilancia y seguimiento ¿de qué? De las casas o de la vivienda de la persona que ha sido diagnosticada. Entonces, el equipo del área tendrá que ir a hacer una revisión entomológica, proceder con la fumigación y posteriormente hacer una reevaluación para ver si hay crecimiento o no de esos vectores, ¿sí? Y alguien pregunta y dice, ¿solamente a la casa de la persona infectada? No, por lo menos 2, 3 casas a la izquierda y a la derecha tienen que ser valoradas, porque puede que no sea la fuente de multiplicación del vector y sea el vecino que tiene sus chanchitos o tiene sus conejos o tiene sus gallinas próximos a las viviendas. ¿Ok? La vigilancia en los colegios, en las escuelas, donde involucramos al estudiante para poder hacer la vigilancia comunitaria, ¿sí? De forma preventiva, lógicamente orientar
a evitar, digamos, estas situaciones, tener viviendas que van a favorecer la multiplicación del vector, viviendas que de alguna manera van a ser criaderos, grietas que tienen, van a ser criaderos para los triatominos infestos. Entonces, es así, solo así, después de haber hecho vigilancia, tanto comunitaria, de haber diagnosticado adecuadamente a mi paciente, yo puedo iniciar tratamiento, ¿sí? De lo contrario, la persona que hace tratamiento más va a tardar en terminar su tratamiento que en infectarse nuevamente, ¿sí? Entonces, iniciamos el tratamiento a partir de 2 drogas. La primera, que es el benznidazol, medicamento de primera línea, y el nifurtimox, que se utiliza cuando los pacientes son sensibles o han de alguna manera reaccionado a la administración del benznidazol, ¿sí? Como pueden valorar, el benznidazol es de aplicación de máximo, ¿sí?, 10 miligramos kilogramo peso por vía oral, ¿sí?, durante 60 días, dice. Ahora, abajo dice 12 años o más, pero le está dando menos cantidad de dosis. ¿Por qué será? El benznidazol es más tolerable a la edad más corta, ¿sí? Si yo le hago tratamiento a un niño de 1 año, no voy a tener dificultad. Si le voy a tratar a uno de mis estudiantes de enfermería, seguramente que sí me va a afectar porque esta persona está acostumbrado al enlatado, está acostumbrado al viernes de soltero, está acostumbrado a la yajuita, etc. Entonces, las personas adultas tienen más dificultades para realizar el tratamiento. Bien, si después de haber cumplido la dieta, el consumo de líquidos, el descanso, la exposición al sol, etc., de la manera más adecuada, ¿sí?, yo tengo que hacer un examen de control, ¿sí? Lógicamente van a desaparecer los parásitos, pero aquí quiero enfatizar, no van a desaparecer los daños que ya se han ocasionado. Ese corazón nunca más va a volver a ser chiquitito, se va a quedar así grande, ¿sí? Ese colon, ¿sí?, nunca más va a volver a su estado natural. Entonces, esa es la dificultad y algo que tienen que tener claro el equipo de salud para trabajar con la población. Piensan que van a disminuir, dice, ya he hecho mi tratamiento de 2 meses, ¿por qué me sigue doliendo el pecho? ¿Por qué sigo teniendo edemas? ¿Por qué me canso? Y hay que decirles, porque lastimosamente no podemos revertir el daño que ha ocasionado a nivel de los órganos, ¿sí? De la misma manera, cuando hablamos del nifurtimox, que es el medicamento de segunda línea, que significa que si no puedo tratar con el benznidazol, debo recurrir al nifurtimox. ¿Ok? Pero en el tratamiento, la recomendación general es que sea antes de los 15 años. De lo contrario, ya va a existir daños. Vamos todavía a la historia, no tanto nos interesa, ¿sí? Pero sí es importante que hablemos de la cadena epidemiológica. Les he dicho que el agente causal es el Trypanosoma cruzi, ¿sí? Les he hablado de que el vector, ¿sí?, es el Triatoma infestan, que en un principio puede ser transmitido de los animales de sangre caliente. Va a tener una puerta de salida que va a ser la defecación, ¿sí?, del vector, y lógicamente la persona por reacción introduce los parásitos al organismo, ¿sí? Las otras vías de transmisión, les decía, son de la madre al niño o por transfusiones sanguíneas, ¿sí? La puerta de entrada al huésped, ¿sí?, nuevamente es la vinchuca sea contaminada y va a buscar a una persona que no la tenga y lógicamente está empezando a transmitirse. La susceptibilidad del huésped estará determinado de acuerdo a las características de su entorno, ¿sí? Si yo vivo al lado de un gallinero, tengo la susceptibilidad de tener chagas. Si yo tengo grietas en la casa, ¿sí?,
existe la susceptibilidad, la vulnerabilidad de que yo pueda enfermar de Chagas, ¿sí? Y así sucesivamente. Bien, así sencillo con el programa Chagas para no extendernos ni crearles cansancio. Preguntas. Lice, yo Jóvenes, tengo una pregunta. adelante. En cuanto, se puede contagiar a través de las carnes crudas? No, no se puede contagiar. O sea, acuérdate de que hay enfermedades que se contagian, ¿sí? Pero hay enfermedades que se transmiten, ¿sí? Y en este caso, las vías de transmisión del Chagas son del vector al huésped susceptible, por vía transplacentaria o por transfusión sanguínea. No existe otra manera. Es que he visto en un decía también en transmisibilidad, decía por carnes crudas, esa duda tenía. Ya Lice, gracias. Bien, de todas maneras, ya, adelante. Más preguntas. Licen, buen día. Licen, y aquellas personas que viven en el campo o ya que están acá en la ciudad, que se han enterado que son Chagas positivos por laboratorio, pero no hacen ningún tratamiento, eh, ¿pueden ir al centro de salud para iniciar un tipo de tratamiento? Claro que sí. Es importante que todo paciente que tenga sintomatología intestinal y cardíaca se haga una prueba de Chagas. Si fuera positiva, seguramente el personal, el especialista que le está tratando, va a ver la factibilidad de que realice o no el tratamiento. Porque hay criterios que tiene que cumplir. Tener un examen de cardiología, ¿sí? Que nos manifieste que no hay daño, ¿sí? Exámenes que nos permitan valorar que el daño no es tan extenso, ¿sí? Además de que no tengan patologías de base como insuficiencia renal o insuficiencia hepática, ¿sí? Porque estas personas no van a poder acceder al tratamiento de Chagas. ¿Más preguntas? Licen, Elizabeth Cochabamba, disculpe, para saber si tenemos Chagas, en realidad solamente sería yendo al cardiólogo, o también podría ser por exámenes de sangre. Claro. Está bien, siempre que una persona presenta sintomatología y existe la interrogante de que sea Chagas, puede realizarse la prueba, ¿sí? Lógicamente, tendrá que ir a un establecimiento de salud que tenga los kits para prueba rápida y posteriormente, si sale reactivo, les realizarán el ELISA. Hola, Lice, una preguntita. Adelante, Trifoni. Lice, en ejemplo, mi cuñada le han detectado Chagas y ha salido positivo. Estaba embarazada, tuvo su bebé, al bebé le sacaron laboratorio negativo, ahora la niña tiene 3 años y otra vez le hicieron negativo. ¿O en qué tiempo se puede detectar su hijo o no puede tener? ¿Sabe? Es importante, no sé si han tenido las medidas adecuadas durante el embarazo, mucho más durante el parto, ¿sí? Ese niño, si a controles periódicos ha salido negativo, es probable que no desarrolle la enfermedad, ¿sí? Ahora, ¿qué hay que cuidar? Su entorno familiar, que en la casa no haya el triatomino, no haya el agente para que pueda transmitirse, porque es muy vulnerable hacerlo. Si la mamá tiene es por algo, ¿no? Esa niña no se ha transmitido de su mamá, pero puede transmitirse por el vector que puede estar en su casa. Ya, Licen, gracias.
Más preguntas todavía, jóvenes. Bien, miren, he visto los exámenes de alguna manera y no están de la mejor manera, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que consideramos? Para que no sea una clase tan corrida y no tengan ustedes la oportunidad de consolidar, lo que les sugiero es lo siguiente. A partir de la información que les he entregado, nos demos, ¿sí? 20 minutos. Hágame, por favor, un mapa conceptual de cada tema. Cáncer cervicuterino y de Chagas. En la tarde vamos a avanzar lo que es dengue, zika, chikungunya. En realidad, en media hora, ¿no? Ahorita es 10:55, a las 11:20 nos vemos. Voy a pedir al azar a cualquiera de ustedes que le saque foto y que le suba para que podamos ver cómo han consolidado, porque los exámenes no están siendo muy bien realizados y son preguntas básicas que les he hecho. Por favor, 20 minutos, 10 para cada tema, hagan su mapita conceptual y esa va a ser la tarea también que van a subir de esta semana. Va a servir para todo. ¿Listo? Nos damos esos 20 minutos. Les espero. Listen, una Paula, adelante. preguntita. Dame. ¿Es de ahorita el mapa conceptual de lo que hemos avanzado o podemos sacar de otro libro este? Ya pueden sacar, pero que tengas relación, ¿sí? Porque acuérdense de que los exámenes también son pues parte de la clase, ¿no? Sí. ¿Lo va a subir entonces de la clase ahorita? Y ya está en el Classroom. En el Classroom están las presentaciones que he hecho de cáncer cervicuterino y también de Chagas. Ya, listo. Gracias. Listo. Nos vemos entonces a las 11:15. ¿Nos podemos retirar, Mauricio? Sí, nos vemos 11:15, por favor. Ok, gracias. Hasta luego.